días. Un abrazo desde acá. Dios me les bendiga a cada uno. Amén. Vamos a leer en ese pasaje de Daniel, capítulo 6, versículo 26, ¿verdad? Tenemos, dice la palabra de nuestro Dios, la leemos con temor delante de Él. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, que en todo el dominio de mi reino, todos teman, ¿qué más? Y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Antes de empezar, hermano, quiero mencionarles algo. Yo no sé si usted algún día por televisión ha visto un deporte llamado el tenis. Ese deporte tiene una particularidad: no se mueve la pelota por parte de los deportistas si el público no está en absoluto silencio. ¿Sabían eso? ¿Cierto que sí? No se puede jugar sin que todo esté totalmente callado. Si hay alguien silbando, si hay algo sonando, la pelota tiene que detenerse. Es un acto tan respetuoso que digo, no cualquiera puede mirar ese tipo de deporte en la propia cancha, ¿no? Pasa también en el cine. Usted va al cine, hermano, y hace un medio ruido, la gente lo mira, ¿no? Lo observa raro, lo observa como que bueno, ¿y esto dónde es? Ok, dejemos eso a un lado porque estamos hablando de cosas ficticias, cosas insignificantes, y hablemos de lo que implica estar en la presencia de Dios. Leemos allá en Éxodo 3, ¿se acuerdan? Y Moisés se va acercando a cierto sitio en el monte de Horeb y ve que una zarza está ardiendo en llamas, pero algo llamó la atención de este caballero y fue que aquella planta no se quemaba. Eso hizo que la curiosidad de él lo invitara a ¿qué? A acercarse. Claro, es un fenómeno sobrenatural. Póngale cuidado, es algo que no es normal y el ojo nuestro, por supuesto, no está acostumbrado a verlo. Lo que quiere decir es que en esa zarza estaba ocurriendo algo realmente único y extraordinario, sobrenatural. Cuando él se quiere acercar, ¿qué ocurre? Desde esa misma zarza, Dios le habla. O sea que la gran razón por la cual está ocurriendo un fenómeno sobrenatural en aquella planta es porque la presencia de Dios está allí. La presencia de Dios, hermanos, siempre es algo que es más allá de lo que nosotros podemos alcanzar a entender. Cuando usted va a la presencia de Dios, hermano, no va a cualquier lugar, no va a cualquier sitio. Va a la presencia sobrenatural del Creador de este mundo. A un sitio, si se puede llamar sitio, donde solamente, hermano, de parte de Dios, ¿sabe qué sale de la presencia de Él? Solo sale santidad. Solo sale amor. Solo sale un caudal de virtudes que nosotros conocemos como riquezas y que en esos días empezamos medio a meditarlas.
Entonces la presencia de Dios llama a Moisés y Moisés se detiene. Pero hay algo que Dios le dice: quita el calzado, quítate el zapato, quítate la sandalia. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás, o la tierra donde estás. En aquel tiempo, hermanos, Dios, póngale cuidado, hacía uso de ciertos lugares. ¿Se acuerdan? En el monte, muchas veces, en el pozo, en el santuario, Dios hacía uso de lugares. Ya le muestra a Moisés que cuando él escogía un lugar, ese lugar era totalmente santo. Por lo tanto, hermanos, acercarse a la presencia de Dios implicaba una actitud totalmente reverente, respetuosa. Acercarse a la presencia de Dios representaba, hermano, llenarse desde acá adentro de un temblor que la persona no sabía qué era lo que iba a escuchar. El tono de voz era lo más fuerte. ¿Qué era más fuerte? ¿El tono de voz, lo que decía Dios o la mera presencia de Dios? Y ahí usted puede empezar a especular y a sacar conclusiones. ¿Qué será? ¿Serán sus palabras? ¿Será el tono? ¿Será su presencia? Es todo. Y cuando leemos en Daniel, hermanos, ¿quién está hablando ahí en el versículo 26 del capítulo 6 de Daniel? ¿Qué sabe quién está hablando? Está hablando un rey. El rey Darío. Es el rey Darío el que está diciendo esto. ¿Y por qué el rey Darío? Póngale cuidado a esto, hermano. ¿Por qué el rey Darío sacó este decreto? ¿Cuál decreto? El del versículo 26. Míralo bien en Daniel 6:26. Esto es un decreto. Pero este decreto, hermanos, tiene una razón de ser. Y es que usted mira los 3 primeros capítulos y mientras las demás personas de ahí del reino donde estaba Daniel, ¿dónde era que estaba Daniel? ¿Se acuerdan? En Babilonia, ¿verdad? Mientras las demás personas de aquel reino adoraban a otros dioses, muchas veces se encontraron a Daniel, ¿sabe dónde? En la presencia de Dios. Entonces resulta que no solamente se lo encontraban en la presencia de Dios, sino que la conducta de él era el resultado de estar en esa presencia. Cuando el rey decía algo, bueno, de ahora en adelante nadie va a orarle a su Dios. ¿Qué hacía Daniel? Yo tengo que estar en la presencia de mi Dios. Entonces, la prohibición que imponían apuntaba, hermanos, a que las personas, escuchen esto por favor, lo hacían como un mero acto religioso. Pero lo que el rey y la gente veía en Daniel era que Daniel sí estaba verdaderamente en la presencia del Creador, porque él lo demostraba con su vida, él lo demostraba con su proceder, él lo demostraba con su lenguaje, con sus actitudes. Esto hizo que el rey no solamente estableciera el decreto. Mire bien el 26, por favor, del capítulo 6. Él no está solamente estableciendo un decreto. Mire, él está amparado en una razón. ¿Cuál es la razón? Él dice, míralo bien, porque él es el Dios viviente. Permanece por todos los siglos y su reino no será jamás. ¿De dónde sacó el rey esta verdad? De ver lo que reflejaba Daniel. ¿Qué implica estar en la presencia de Dios, hermano? En primer lugar, lo que dice ese pasaje: temer y temblar. Si usted va a orar, hermano, si usted va a leer, así sea un versículo, si usted va a escuchar una prédica, antes de estas cosas, antes de cantarle a Dios, antes de congregarse, de cualquier acto espiritual que usted quiera hacer, órele a Dios y pídale que le regale temor y temblor.
Es la única manera en que usted va a tener más seguridad de que lo que está haciendo va a funcionar, va a servir, va a agradar a Dios. Temor y temblor. Leíamos en el libro de Eclesiastés, ¿se acuerdan? Quiero leerlo otra vez, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo dice ese pasaje? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, mira esto, guarda tu pie. Le está dando indicaciones específicas. Y acércate más para oír. Hay que acercarnos para oír. ¿Y cómo escuchamos a Dios, hermano? Que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Llegar a la presencia de Dios, hermano, es ir con todo el respeto, con la disposición de ¿qué? De escucharlo, de aprender de Él, porque solamente una palabra que diga tiene para mejorar muchas situaciones de nosotros, porque solamente una expresión que Él diga puede resolver 50,000 cosas. En una ocasión, un centurión le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, solamente que di la palabra y mi siervo sanará. Solamente di la palabra. Entonces, solamente una palabra de Dios, hermano, cuando usted se acerca con humildad, reverencia, temor y temblor ante su presencia, una sola palabra que usted reciba con temor y temblor puede destruir todo el ambiente pecaminoso en el que usted pueda estar viviendo. Solamente una expresión de Jesús bastó para que una higuera quedara seca. Solamente una expresión de Jesús fue determinante para que un muerto después de 4 días se levantara de su tumba. Lázaro, ven fuera. El temor, el temblor cuando nos presentamos delante de Dios va a ser, hermanos, indispensable para su crecimiento, para su cercanía, para su desarrollo, para su edificación, para su perseverar en Cristo. Cuando no hay reverencia, cuando no hay temor y temblor, nos presentamos ante Él como cuando estamos allá con los amigos, como cuando estamos en cualquier sitio, hablamos, nos movemos, nos distraemos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no actúa. Pero la zarza ardiendo, hermano, y no quemándose, nos tiene que decir algo. ¿Y sabe qué nos transmite de zarza? Que muchas cosas sobrenaturales están dejando de ocurrir en nuestras vidas por falta de temor. ¿Entiendes? Muchas cosas sobrenaturales pudieran existir en nuestras vidas. Y cuando Moisés se quiere acercar y Dios lo detiene, quítate el calzado. Obsérvese que la reacción de Moisés, si quiere ir a ese pasaje de Éxodo 3, es muy humilde. No es una reacción de la que uno pudiera estar acostumbrado. ¿Cómo dice? Éxodo 3. Vamos a leer el versículo 6. Perdón, sí, 6. Dice, 5 y 6. No te acerques. Quita tu... 5 y 6. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor. ¿Sí? Hoy, hermanos, ya lo hemos meditado, no estamos en un lugar, en una tierra santa. Nosotros estamos en el mismo cielo, ¿se acuerdan de eso? En el lugar santísimo, donde Cristo entró una vez para siempre por nosotros. Así que donde quiera que usted está, debiera tener temor. Y mire que Moisés habló poquitas palabras, ¿verdad? Una de las grandes problemáticas de nosotros crecer en el Señor es eso. Nosotros, cuando Dios nos lee un versículo, nos da un versículo, nosotros a veces contrarrestamos con muchas palabras. La humanidad ha sido envuelta, hermano. El cristianismo ha sido enredado, porque cuando de hablar de la palabra de Dios y en vez de temer, en vez de humillarnos, el hombre ha generado discusiones. El hombre ha generado polémicas, debates, que dice el apóstol Pablo, generan ¿qué? Dice, generan impiedad, más que edificación. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos un llamado. ¿Cuál es? Que si yo me convenzo de dos cosas, ¿cuáles son esas dos cosas? Que donde quiera que yo esté, vivo en la presencia de Dios, la verdad me evitaría cometer una cantidad de errores. Y dos, que cuando entro en la intimidad de esa presencia absoluta, plena, de estar en la oración, de estar en la congregación, estoy también frente a frente con Él, que estoy en el lugar santísimo. La verdad, hermanos, hubieran más resultados en nuestras vidas. Si nosotros tuviéramos pendiente que, repito, en la vivencia familiar, aun cuando ningún hermano me está viendo, Dios, a través de su presencia, está examinando mi trato para con mi cónyuge. Si yo lo tuviera presente, hermanos, ¿cómo la trataría? ¿O cómo lo tratarías a él? Si la presencia de Dios, hermano, fuera temida y temblada por nosotros, ante donde quiera que estemos, hermano, el vocabulario, hermano, los pensamientos, las conversaciones, el trato. Y hubo un varón llamado Daniel que lo experimentó. Y miremos, para que veamos algo aquí en el libro de Daniel. Vuelvan al libro de Daniel. En el capítulo 3. Ya les digo el versículo, hermanos. Perdón, capítulo 6, versículo 11. O sea, ahí mismo en el 6, ¿no? Mira lo que dice. Entonces se juntaron aquellos hombres. ¿Qué más dice? Y hallaron a Daniel orando y rogando. Daniel, hermanos, se lo encontraban, era en esto. ¿Sí? En una ocasión Jesús dijo, voy a mencionar esto para que meditemos bien este versículo 11. En una ocasión Jesús dijo, hablando en una parábola, la del siervo, dice, bienaventurado aquel siervo a quien cuando el Señor venga, lo halle haciendo estas cosas. Viene la pregunta, hermanos. Si en una manera corporal, física, real, Jesús visitara hoy tu casa, ¿qué quisieras que te encontrara haciendo?
Ahora mire esa pregunta. ¿Y las veces que ha entrado, qué te ha encontrado haciendo? ¿Sí? Entonces recordemos ese momento, vamos a leerlo, por favor. No podemos dejarlo pasar por desapercibido. El de Juan capítulo 21. Porque aquí, hermanos, vemos los dos escenarios. ¿Cómo somos cuando no nos percatamos de que Jesús está enfrente nuestro? Y cómo somos cuando tenemos claro que es Él. ¿Sí? Juan 21. Se lo puede leer más completo y detallado en su casa. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Miren ese no. Todo seco, ¿no? Si hubieran sabido que era el maestro, ¿qué hubieran contestado? ¿Sí? A veces la esposa le pregunta algo al esposo. No, y una vez pasó. Una hermana llamaba a un hermano, pero el hermano escuchó fue la voz de la esposa. No, amor, te está llamando la hermana fulana. Ah, sí, hermana, ¿qué fue lo que me decía? En cambio, ¿no? Entonces, ¿tienen algo de comer? No. Él les dijo: echen la red a la derecha. Me imagino el tono con que se lo habrá dicho, ¿no? Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí se dieron cuenta: es Él. Es Él. ¿Por qué? Porque se acordaron de la pesca milagrosa, me imagino, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Juan? Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Usted sabe por qué Juan fue el que captó la idea? ¿Por qué los otros 6 no lo captaron? Fíjense. Juan era el más cercano a Jesús. ¿Dónde estaba Juan el día de la cena? Estaba recostado. Entonces miren lo que implica estar cerca de Dios, hermano. Siempre vamos a saber que Él está cerca. Sí, pero cuando la vida cristiana nuestra es a los empujones, ¿sí? Cuando la vida cristiana nuestra es, si nos da tiempo, oramos. Es difícil así, hermano. Entonces, cuando él se da cuenta, le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Ay, papá. Y Pedro estaba en interiores. Para el agua de una. Pero si no le dicen que era el Señor, ¿qué le había pasado? Ahí en interiores estuviera afuera. Hermana, hermano, va a llegar el hermano fulano o la hermana fulana a su casa. ¡Ay! Que no llegue todavía. Porque la casa está desorganizada, porque usted está en fachas. ¿Sí? Pero como no ha llegado nadie, la casa puede estar como sea. Así pasa en la vida espiritual, hermano. Como no sentimos la presencia poderosa del Dios Supremo, nos comportamos a veces como sea. Y cuando nos congregamos y cuando oramos y cuando estamos en cualquier actividad espiritual, al no sentir la presencia poderosa de Dios, nuestra actitud toma una dirección equivocada. ¿Sí? Les mencionaba 2 ejemplos: el del deporte del tenis y el del cine. Allá no se habla, pero en la congregación sí hablamos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y por qué permitimos, hermanos, que Satanás se robe nuestra paz a veces en medio de la alabanza, en medio de la oración, que Satanás nos distraiga en medio de cualquier situación? Nosotros cantamos casi siempre: vine a alabar a Dios. Pero sabe una cosa, hermano,
hoy, en medio de los cánticos, para lograr nosotros comportarnos de una mejor manera ante la presencia de Dios, hoy en un cántico le pedimos algo. ¿Sabe qué le pedimos hoy en un cántico? Llena mi vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo cantamos? Lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Entonces pasa a ser también una realidad el estar vacíos, hermanos. El estar vacíos del poder de Dios, el estar vacíos de su amor, no puede generar otra reacción distinta a nosotros que irreverencia. Al estar vacíos no puede haber otra reacción, hermano. Entonces, ante eso, miremos lo siguiente. ¿Listo? En 2 pasajes más, con esos 2 pasajes hacemos el final de la meditación. El uno aparece en Colosenses, el otro aparece en Efesios. Son parecidos los pasajes. ¿Tienen Colosenses 3? Miren el versículo 3 un momentito, por favor. Colosenses 3:3. ¿Tenemos? Dice, porque habéis muerto. Nunca se olvide esa expresión. Habéis muerto. Y vuestra vida está ¿qué? Escondida, está protegida, está guardada con Cristo en Dios. Ahora mira el versículo 17. Si la vida nuestra está escondida en Cristo, hermano, ¿cómo debe ser nuestro temor y temblor delante de Él? Si está guardada por Él. Ahora mira el 17. Todo lo que hagas. ¿Por qué? Por estar nuestra vida escondida en Cristo. Todo lo que hagas, sea de palabra, de hecho, lo que hagas, todo, debes hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, respetando su autoridad. Respetando lo que Él ha mandado. Dando ¿qué? Oiga. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces mira lo que te va a decir ahora. Como está tu vida escondida en Cristo y como todo lo que hagas tiene que ser así, de esta manera, versículo 18. Teniendo eso en cuenta, viene esto, casada. Pero mire cómo termina el versículo. Como conviene. O sea, bajo el temor y el temblor. No es porque me toca. Es porque tú te llenaste, amada hermana, del temor y temblor ante la presencia de Dios. Ahora el 19. Como tu vida, hermano, está escondida en Cristo y todo lo que tú haces de palabra hecho debe ser en el nombre del Señor, entonces ¿qué? Ama a tu mujer y no seas áspero con ella. Hijos, ustedes también, ante la presencia temible de Dios, por estar delante de la presencia de Dios, el hijo debe obedecer. ¿En qué? En todo. Ahora mire cómo termina el versículo. ¿Cómo termina el versículo? Porque esto agrada al Señor. Y yo le digo a los hijos que están aquí esta mañana presentes, no hay nada más valioso en sus vidas que mantener a Dios contento. Les va a ir de maravillas. Papel del hijo, escuchar y obedecer a sus padres. No es mucho.
¿Pero por qué? Porque la vida, si yo siento, hermano, si yo percibo, si yo entiendo que mi vida está escondida en Cristo, está guardada, protegida, mi vida está sumergida en Cristo, ¿para dónde voy a coger? Estoy en la presencia de Él. ¿Me entienden? Entonces no es porque llegó el hermano, llegó la hermana, que yo voy a tratar bien a mi esposa. Wow, el hermano, ¿cómo trata a la hermana? No, tiene que ser delante de la presencia de Dios en todo lugar. Ahora mira el 23. Perdón, el 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿verdad? Como ese hijo está obedeciendo y como ese papá lo ama, esa combinación de temor delante de Dios genera el versículo 21. ¿Sí? Lo digo, hermanos, por lo siguiente. Grábese esto bien. Cuando uno llega a estos versículos y uno no lo recibe con el temor y temblor que debe recibirlo, como que le pasa la noticia al otro que está al lado, ¿verdad? Oye, amor, te están hablando. Pero esa es la falta de temor y temblor. Pero cuando usted teme y tiembla, la verdad, ¿cómo lo tomaría usted? Uy, ahí me está hablando ahí a mí como marido, ¿sí? Y yo voy a temer a esta palabra que Dios me ha repetido por varias veces. Y si la tomo con temor y temblor como hijo, ¿cómo lo voy a recibir? Me están hablando a mí. No voy a estar pendiente de cuando salga el versículo del papá para sonreírle, ¿no? Y así mismo, en todas las direcciones, hermanos, si usted lo toma con temor, mire el 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hermana casada, hermano casado, hijo, todo lo que hagas en esto que estamos leyendo, hágalo de, ¿como para quién? Y no para los hombres, porque estás en la presencia temible y temerosa de Él. Sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa. Ah, es que si hago cumplo este mandamiento, voy a recibir una recompensa. Mire, un dato no menor. Oiga esto. De los 4 mandamientos que hay aquí, el mandamiento para la casada, el mandamiento para el casado, el mandamiento para el hijo y el mandamiento para el padre, uno solo tiene la mayor promesa. ¿Sabe cuál es? El del hijo. Tiene la más grande promesa. ¿Cuál es la promesa? Te irá bien y serás de larga vida. Mire que el esposo no tiene ninguna promesa ahí, ¿ve? Ni la esposa tiene nada, ni el papá ni la mamá. El que tiene promesa es el hijo. ¡Wow! Te va a ir bien. Y no hay nada más rico en esta vida, hermano, que uno sienta que todo lo que hace le sale bien, ¿verdad? ¿Han probado eso? Y la tristeza de lo contrario también. Ahora mire el 25. Escúchelo con mucho temor y temblor, hermano. Mas el que hace injusticia. ¿Qué es injusticia? Es no cumplir lo que estamos leyendo. Recibirá la injusticia que hiciere. Entonces la vas a pagar. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare. Pero miremos la parte de la conclusión, hermano. Con esta palabra que vamos a leer ahora, Dios me puso a temblar en serio. No le voy a decir que usted lo haga igual, ¿no? Ojalá Dios generara ese temor y temblor delante de usted, pero en una ocasión este pasaje me puso a temblar de una manera terrible. ¿Por qué, hermano? Porque a veces uno cree que está bien. ¿Entiende? Relajado. Mire bien, ahí capítulo 5 de Efesios. Versículo, usted puede leerlo todo en su casa, les recomiendo ese capítulo, pero vamos a empezar desde el versículo 6.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren el 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿De cuántas cosas estamos participando, hermanos, ignorando de que estamos en la presencia de Dios? No seáis partícipes con ellos. ¿Por qué? Devuélvase el 5 para que sepa de quién hablamos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? Entonces no se hagan partícipes con ellos. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué? Eres tiniebla. Ya no, hermano, ya estás en la luz. Entiende eso, hermanito. Ya estás en luz. Tus obras deben ser ¿de qué? De luz. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo ando en luz, hermano? Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que repréndelas, hermano. Mire, esto es lo que debe reprender el cristiano. En vez de estar reprendiendo demonios y cosas, reprenda las obras carnales de las que usted a veces es partícipe. Repréndalas con oración, con entrega. ¿Sí? No es que le va a decir a la pornografía, vete de mí. No, ella no se va. Ni a la mentira ahí. No, tienes que orar. ¿Sí? Repréndelas. Porque en otro tiempo eres tiniebla, entonces leíamos, ¿verdad? Ahora mire, hermano, la voz de Dios para ti. Versículo 14. Perdón, 13 y 14. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Entonces, como usted, hermano, atención, como usted olvidó que estaba en la presencia de Dios, como usted ignora que cuando entra aquí, que cuando hace allá, que cuando ignora que Dios está ahí, algún día eso va a salir a la luz. Todo sale a la luz. Entonces el versículo 14. Por lo cual dice, no lo lea, hermano, recíbalo con temor de parte de Dios. Despiértate tú que duermes. Esta frase, hermanos, está dirigida a aquellos cristianos que han olvidado que están en la presencia de Dios. Esta frase va dirigida a aquellos que no tenemos en cuenta que en cualquier conversación, que con cualquier amistad, que con cualquier trato que damos a la pareja, estamos en la presencia de Dios. Despiértate tú que duermes. Entonces, ¿qué está ocurriendo, hermano? ¿Por qué no estamos respetando la presencia de Dios? Porque estamos dormidos. Levántate de los y te alumbrará Cristo. Es decir, hermano, vas a ver el resplandor de su presencia, donde quiera que estés. Entonces, se hace necesario para que tú empieces a respetar la presencia de Dios, donde quiera que estés, sea que la zarza arda, sea que no arda, sea que se queme o que no se queme, tú debes respetar la presencia de Dios. ¿Cómo fue que dijo el rey Darío? Teman y tiemblen. Donde quiera, hermano. Yo les hago una pregunta antes de avanzar. ¿Será que mejorará la vida nuestra si tenemos en cuenta eso? Tiene que mejorar. Miren, 15. Los 3 datos que vienen para ti. Para que mires bien la presencia de Dios. Lo primero, mira con diligencia cómo andas. Y viene Dios y te hace una pregunta. ¿Estás andando como necio o como sabio? Si tú respetas en temor y temblor la presencia de Dios, algo vas a encontrar en esta palabra. No como necio,
sino como sabios. Lo más normal es que el registro que arroje nuestro corazón es que estemos andando como necios. Otro dato, versículo 16. Espiritualmente hablando, aprovecha bien el tiempo. ¿Usted está aprovechando bien el tiempo en el campo espiritual? ¿O lo está aprovechando pero en el campo laboral, en el campo de sus quehaceres, en el campo de sus placeres, de sus conveniencias? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque los días son malos. ¿Por qué son malos los días, hermano? Porque ellos traen una carga en la que te absorben y no te dejan espacio ni tiempo para estar en la presencia de Dios. No que un día sea malo como tal, sino el cúmulo de cargas que ya tú tienes. Ya el lunes, me imagino que ya lo tienes planillado, ¿verdad? Ya sabes qué vas a hacer, a dónde vas a ir. Pero la presencia, ¿cómo? ¿Cómo aprovecho yo bien el tiempo? Versículo 17. Siendo entendido de cuál es la voluntad del Señor. Y el 18 me dice, mira, ¿sabe qué? Llénate del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida. Hermanos, ¿cuántas veces hemos irrespetado la presencia de Dios? ¿Cuántas veces la hemos ignorado? ¿Cuántas veces por ignorarla y por irrespetarla hicimos cosas? Dijimos cosas. Hoy, hermanos, hoy, el llamado de Dios es despierta. Estás dormido. Levántate, que estás derribado. Y empieza a levantarte como mirando con diligencia cómo es que estás andando. Si encuentras con honestidad y humildad que estás andando como necio, ¿qué vas a hacer? Si encuentras que no estás aprovechando bien el tiempo en el campo espiritual, ¿qué vas a hacer? Y dentro de esta misma idea, hermano, si hay una gran cantidad de tiempo haciendo cosas que no aprovechan, ¿qué vamos a hacer? El versículo de ñapa para resolver todo esto y con él terminamos, aparece en Malaquías. O no, leámoslo más bien en Santiago, ¿listo? Leámoslo en Santiago, capítulo 4. ¿Qué vamos a decidir, hermano, para estar, respetar y valorar la presencia de Dios? Observe. Versículo 4, 6, en adelante. Santiago lo tenemos. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los... ¿Se quiere decir igual? Es un soberbio. Pero da gracia a los... Ese que ahora mismo tomó la palabra con temor, convencido de que lo que está oyendo es con él. ¿Qué va a hacer? Versículo 7 le contesta y lo invita. Sométete pues. Oiga esa palabra, sométete. Es sometimiento, hermano. ¿Sabe lo que es un sometimiento? Ahora miren el resultado. Es la única manera en que ¿qué? En que el diablo va a huir. Solamente sometiéndote. No es si te impulsan, si te empujan, es si tú te sometes. Si aprovechas el tiempo, hermano, el tiempo que es para orar, el tiempo que es para cantar, el tiempo que es para el devocional, el tiempo que es para congregarte, el tiempo que es para ir a estudiar, si lo aprovechas bien. Sométete a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acércate a Dios. Él no va a salir huyendo. ¿Qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpian las manos. Aquí el término manos tiene que ver con nuestra conciencia, ¿sí? Que es el sitio donde se genera todo lo que nos pudiera contaminar. Así como físicamente las manos, ¿verdad? Por donde entra la mayoría de las contaminaciones. Y vosotros los de doble ánimo, otra vez esta palabra que hemos meditado en esos días, purificad
purificad vuestros corazones. Hermana, lo que estamos leyendo en Colosenses, ¿cómo lo vas a hacer? Si purificas tu corazón. ¿Entiendes? No vas a lograr nada, nunca, ningún avance en Cristo si no se purifica el corazón. 9. Aflíjase y lamente y llorad. ¿Por qué estos 3 verbos aquí, hermano? Y vuestra risa se convierta en lloro. ¿Por qué? Porque es que estamos relajados a veces y reídos. Pero cuando uno va a la presencia de Dios, se da cuenta que ha fallado y que está dormido y que está fallando, ¿qué es lo que se produce entre nosotros? Y lo hablamos ayer con las mujeres: lágrimas. ¿Hemos irrespetado la presencia de Dios, hermano? ¿No nos produce pesar eso en el corazón? ¿No nos produce deseo de llorar? Aflíjase, lamente y llore, y que tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza. Y mira cómo termina: humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Es la manera, hermanos, de recuperar la reverencia ante Dios. Vamos a recuperarla humillándonos ahora mismo. Si habemos acá personas que lo queremos reconocer, Dios nos bendiga.